Dicen que en México los accidentes aéreos nunca son solo accidentes. Y cuando una figura incómoda cae del cielo, la duda se vuelve casi un reflejo nacional. ¿Casualidad o mensaje? Esto es Crónicas del Poder. Crónicas del Poder. José Luis Santiago Vasconcelos no era un funcionario más. Era para muchos el zar antidrogas que se había ganado enemigos a punta de negarse a negociar con el narco. Un abogado formado en la UNAM que desde los años 90 se metió hasta el cuello en el combate contra el crimen organizado y al que desde muy temprano le advirtieron algo: por ese camino no vas a llegar a viejo. El 4 de noviembre de 2008, Vasconcelos abordó un Learjet 45 en San Luis Potosí junto al secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Nunca llegaron a su destino. La aeronave se desplomó sobre la Ciudad de México en plena hora pico, dejando una estela de fuego, caos y preguntas que aún hoy incomodan. La versión oficial llegó con rapidez: un accidente provocado por errores humanos, pilotos sin la capacitación adecuada, fallas en el control de tránsito aéreo, demoras en reducir la velocidad del avión y una cadena de omisiones que, según la autoridad, no dejaban lugar para teorías conspirativas. Un accidente trágico, sí, pero accidente al fin. Pero desde el primer instante, esa explicación comenzó a desmoronarse. ¿Por qué? Porque José Luis Santiago Vasconcelos vivía amenazado, y no por cualquiera. Declaraciones posteriores de figuras del crimen organizado presentadas en juicios internacionales apuntan a que el Chapo Guzmán y el Cártel de Sinaloa lo tenían entre sus objetivos prioritarios, no porque hubiera caído en corrupción, sino precisamente porque no lo hacía, porque no aceptaba sobornos, porque era un muro. Y en medio de todo esto aparece un nombre inevitable: Genaro García Luna. Mientras Vasconcelos ganaba enemigos dentro del sistema, García Luna, el director de la AFI, tenía choques constantes con él. Y hay dos cosas que nunca dejaron de oler raro. Primero, García Luna jamás apareció en el lugar del supuesto accidente. Segundo, años después terminaría acusado en Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Con ese historial, muchos volvieron a mirar la muerte de Vasconcelos y preguntarse si realmente fue un accidente o si simplemente hubo gente a la que le urgía que dejara de incomodar. Jesús el Rey Zambada narró que hubo un plan para asesinarlo, organizado por el propio cártel, y en 2024, durante el juicio de Estados Unidos, el hijo del Chapo, Vicente Zambada Niebla, volvió a encender las alarmas. Afirmó que se había controlado a militares mexicanos para matarlo y que el plan solo se canceló cuando Iván Archibaldo salió de prisión. Para rematar, los documentos judiciales revelaron una lista negra del cártel. ¿Y adivina quién estaba ahí? Sí, Vasconcelos. Su nombre aparecía junto al de otros enemigos innegociables del narco. A esto se suma otro punto: el contexto político. En 2008, México estaba entrando en una etapa donde el narco, el poder político y las corporaciones de seguridad estaban más entrelazados que nunca. La guerra contra el crimen organizado no solo se libraba en las calles, también en escritorios, despachos, tribunales y cabinas de vuelos privados. Vasconcelos además vivía frustrado. Sabía que en la PGR había resistencias internas, redes de corrupción, grupos que no querían que tocara ciertos expedientes y él sí los tocaba. Eso, para algunos, lo hizo un héroe, para otros una molestia y para unos cuantos un estorbo mortal. La explicación oficial insiste en que fue un accidente, pero los expertos en seguridad, periodistas de investigación y testimonios de juicio pintan un cuadro más complejo. Un funcionario clave, incorruptible, amenazado por uno de los cárteles más poderosos del mundo, viajando sin medidas extraordinarias de seguridad y muriendo en un suceso que dejó más preguntas que certezas. En México, la historia nos ha enseñado que la línea entre casualidad y causalidad suele ser inquietantemente delgada, y la muerte de José Luis Santiago Vasconcelos sigue flotando justo en medio.